¿Por qué 7 días? El periodo de 7 días es muy interesante, porque no encaja naturalmente. Si estuviésemos recopilando la historia de la creación y tuviéramos que reunir todos los componentes de Génesis 1 en una serie de días, probablemente obtendríamos una semana de 10 días. En el primer día crearíamos la luz, en el segundo día crearíamos el cielo, en el tercer día la tierra firme, en el cuarto día la vegetación, en el quinto día los planetas, el sol, la luna y las estrellas, en el sexto día las criaturas acuáticas, en el séptimo día las criaturas voladoras, en el octavo día los animales, en el noveno día la raza humana y el 10º día sería el de reposo. Esto nos daría un año con 33 semanas y media, lo que no es mucho más extraño que nuestro año de 52 semanas y algo más. Al discutir el origen de la semana de 7 días, algunos sostienen que los hebreos la tomaron de los cananeos, quienes a su vez la habían recibido de los babilonios. La costumbre más antigua de las civilizaciones fue la de dividir primero el tiempo en años y días, más tarde en meses, y finalmente y por conveniencia se añadieron las semanas. En el mundo antiguo no había ninguna clase de consenso. En algunas partes del oeste de África se utilizaba una semana de 4 días. En Asia la semana contaba con 5 días. Los asirios adoptaron la semana de 6 días, los babilonios de 7 o 10, la antigua Roma eligió la de 8 o 9 y en Egipto era de 10. Hay poca o ninguna evidencia de que alguien utilizara habitualmente la semana de 7 días antes de que la introdujeran los israelitas. Claramente, el patrón de Dios se había perdido, quizás deliberadamente, a medida que el género humano se iba alejando más y más del Creador. No obstante, los 7 días no son algo que esperaríamos porque no encajan del todo en el año lunar. El año lunar de 354 días nos da 59 semanas de 6 días exactamente, y el año solar de 365 días nos da 73 semanas de 5 días. A veces la gente ha intentado jugar con la duración de las semanas. Durante la Revolución Francesa, la República cambió el calendario y en 1792 introdujo la semana de 10 días, pero la desechó 13 años más tarde. En la antigua Unión Soviética se propuso en 1929 un calendario revolucionario que nunca llegó a materializarse. La propuesta del calendario internacional único mantendría la semana de 7 días, pero reduciría el mes a 28 días exactos. Una cosa es cierta, aparentemente el ciclo de 7 días encaja a la perfección con las necesidades humanas. Bjarne Gruitz, como profesor de reumatología en la Universidad de Leeds y consejero del Departamento de Salud y Seguridad Social, se refirió a la sabiduría de este ciclo de 7 días de trabajo y descanso. Recalcó que, al igual que el cuerpo necesita un ciclo de 24 horas, el 7º día del descanso se adecúa perfectamente a las necesidades corporales y mentales del hombre moderno. La última acción de Dios, tras 6 días de creación, fue la de crear un día más y ponerlo aparte como especial en comparación con los demás. Y así Dios creó el día de reposo. Después de eso, los días y las semanas, los meses y los años prosiguieron cíclicamente. Las civilizaciones se han visto obligadas a cambiar el calendario para que corresponda a una comprensión más exacta del tiempo solar y lunar. Primero, durante el mandato de Julio César, el calendario juliano, y luego en los tiempos del Papa Gregorio, el calendario gregoriano de 1582. Aunque no se vuelve a eludir
al séptimo día de reposo en todo el Génesis, el ciclo de 7 días es un claro fundamento de la vida de los primeros habitantes de la tierra. Por ejemplo, Génesis 7, 4, 10, Génesis 8, 10 y 12, Génesis 29, 27. Un hecho que hoy en día los estudiosos pasan por alto frecuentemente. No se sabe por cuánto tiempo, si llegó a haber alguno, los descendientes de Adán y Eva siguieron el patrón de un día de descanso que les había dado su Creador. Es bastante razonable pensar que Adán y Eva, en la relación perfectamente santa entre Dios y su creación, señalaron como especial este día que tan claramente había diferenciado su Creador. Como todo lo demás, no hay duda de que se rechazó tras la caída, hasta un momento en que la raza humana perdió este concepto casi por completo. De cualquier forma, como ya hemos visto, por la manera como Éxodo 20:11 se refiere al día que sucede a los otros 6 como día de reposo, es evidente que los primeros habitantes de la tierra sabían algo del plan de Dios. Por otro lado, no se dice nada más de este día hasta Éxodo 16, cuando Dios cubrió de maná el desierto. Ordenó al pueblo que el 6º día recogiesen una cantidad doble. Moisés explicó que el día siguiente debía ser el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Éxodo 16, 23. Se especificó claramente que esto habría de repetirse cada 6º día, y los que salieron el 7º no encontraron nada. Moisés recordó al pueblo: mirad que Jehová os dio el día de reposo. Versículo 29. Esto fue previamente a la ley del 4º mandamiento. Aparentemente, pues, durante muchos años desde la creación y la caída de Adán, por su desobediencia, el día había sido abandonado. No podemos saber si Noé y los patriarcas guardaron este día, pero ciertamente habría sido difícil que los israelitas guardaran el 7º día de reposo, habiendo vivido una esclavitud de 400 años bajo la semana egipcia de 10 días, pero aún así se conocía el principio. Por este motivo, cuando Dios dio a su pueblo el 4º mandamiento, simplemente se lo recordó porque ellos ya lo sabían. El recordatorio no se debía simplemente a las instrucciones de Éxodo 16. Dios llevó de nuevo a su pueblo hasta el principio, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20:11. No les costaría mucho trabajo a los israelitas entender el valor de este día, puesto que el principio había quedado bien establecido en la historia de la creación. El patrón que Dios estableció en Génesis 2:3 habría sido, cuando menos, una cita intrigante para cualquier israelita. Ninguno podía pasar por alto una frase tan importante. Durante el resto del Antiguo Testamento, su observancia de esta ley se convirtió en un sello de la proximidad o lejanía del pueblo de Dios. En Isaías 58, el pueblo había mantenido los sacrificios a Dios y sus actividades en el templo, pero Dios vino a decir: no me interesa vuestra presencia externa. Quiero saber dónde están vuestros corazones, y puedo saber dónde están vuestros corazones por la forma en que consideráis el día de reposo. Si el pueblo se deleitaba en el día de reposo como un día santo, un día honorable, entonces demostrarían cómo eran de verdad y encontrarían la alegría en el Señor mismo. Isaías 58, 13, 14.